Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En la clase pasada íbamos a estudiar lo que son los relés térmicos, pero nos dimos cuenta de que para poder estudiar los relés térmicos tenemos que conocer primero que nada los contactores, ya que se debe a que el relé térmico se conecta a la salida del contactor. Les voy a mostrar un video que no es de mi autoría, pero es muy bueno, muy clarificador para poder entender este dispositivo que es súper importante y que protege esencialmente a los motores. Después de haber visto ya bastantes elementos o dispositivos eléctricos, ¿cierto? Como las alimentaciones, los fusibles, los automáticos disyuntores, contactores, relé térmico, vamos a proceder ya a trabajar en forma práctica con simuladores. Bien, los invito a ver este video, reflexionen sobre él y espero que lo entiendan muy bien, ya que es un dispositivo de protección hacia los motores. Vimos anteriormente los dispositivos que protegen al circuito eléctrico, al cableado, que son los termomagnéticos, ¿cierto? Y también vimos otros dispositivos que protegen a las personas, como son los diferenciales. Comencemos esta clase viendo este video. Soy Edgardo Hanán Pavera. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el relé térmico. Este componente eléctrico que tengo aquí en la mano es un relé térmico. Es un elemento de protección. ¿Para quién? Para los motores eléctricos. El relé térmico tiene una función primordial: proteger a los motores eléctricos. ¿De qué? De una sobrecarga. Una sobrecarga que se le puede generar por una falta de fase, por un rotor bloqueado, o también por una carga en demasía que está acoplada al motor eléctrico. El relé térmico tiene unas partes importantes que tenemos que conocer para poder entender su funcionamiento. En primer lugar vemos los terminales de entrada, los terminales de salida. Estos terminales de entrada van acoplados a la salida del contactor, de esa manera. Ahora, la salida del relé térmico es lo que va hacia el motor eléctrico, ¿sí? También tiene otras partes importantes. Tiene una perilla de ajuste. En esta perilla de ajuste se va a ajustar la corriente, es decir, la corriente nominal con que va a cuidar al motor eléctrico. Y esa corriente la obtenemos de la placa de datos del motor eléctrico. La perilla de ajuste entonces nos permite ajustar la intensidad de corriente que va a permitir pasar hacia el motor eléctrico. Esta intensidad de corriente la sacamos de la placa de datos del motor, no te olvides, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Va a poseer unos contactos auxiliares. Estos contactos auxiliares están aquí. Si nosotros vemos 95, 96, 97, 98, ¿sí? El contacto auxiliar 95-96 es un contacto normalmente cerrado, como lo vemos. El contacto 97 con 98 es un contacto normalmente abierto, 97-98. Ellos van a cambiar de posición cuando el relé entre en acción. ¿Cómo es eso? La corriente que ingresa y pasa hacia el motor eléctrico, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que internamente las entradas, los terminales de entrada, tienen un coeficiente térmico determinado, en la cual que una corriente en demasía que pase sobre ella, por ella, va a generar una deformación de unas láminas bimetálicas que están dentro aquí, que están compuestas por ellas. Esa deformación hace que una regleta móvil cambie de posición, haciendo que estos dos contactos auxiliares cambien. De normalmente cerrado pasarán abiertas y de normalmente abierta pasará cerrado. Es decir, que cuando él abra va a detener el funcionamiento, la marcha del motor,
y cuando él cierre te puede permitir activar una alarma, un piloto de aviso, de advertencia. ¿Me dejo entender? Ahora, tenemos otros pulsadores. Hay un pulsador que se llama test. Está acá, bien chiquito. Test. El test es un pulsador que nos permite simular una falla en el motor para ver si es que el equipo está en buen funcionamiento. ¿Qué hace el test? Cuando nosotros presionamos el test va a abrir, llamémosle así, va a abrir el contacto normalmente cerrado, 95 y 96. Y va a cerrar al contacto auxiliar normalmente abierto, a 97 y 98. ¿Me dejo entender? Simula una falla, una sobrecarga en el motor. Para eso sirve este pulsador test de prueba. Si nosotros presionamos test, se abre 95 con 96, se cierra 97 con 98 encendiéndome una alarma, un piloto de aviso. Aquí al estar abierto, presione las veces que yo desee. El pulsador de start, de marcha, no me va a permitir arrancar al motor porque está abierto este contacto auxiliar, la cual yo tengo que, me obliga a revisar, a dar un mantenimiento correctivo ante la falla. Y una vez que he corregido la falla en el motor, voy a rearmar el sistema. ¿Cómo? Pulsando este pulsador, el reset. ¿Qué hace el reset? El reset permite el rearme del sistema. Ya. Cuando yo presione reset, ¿qué hace? El contacto normalmente cerrado, que estaba abierto porque he activado el test, va a volver a cerrar. Y el contacto normalmente abierto va a volver a su estado inicial. Ya. El sistema está presto para volver a poner en marcha el motor eléctrico. ¿Estamos bien? Este reset tiene dos posiciones. Puede ser manual o puede ser automático. Ya. Tiene una posición que puede ser A, automático, y tiene otra posición, que es la B. Aquí está como la H, que va a ser manual. Aquí está. Acá va a estar como una A, automático, o una H, que va a ser manual. Nosotros con un destornillador lo podemos cambiar de posición. Podemos configurarlo que el rearme sea automático. Quiere decir que cuando el relé entre en acción y él está configurado en automático, entra en acción para el motor, pero automáticamente se rearma. La cual no es conveniente, ¿verdad? Debe estar en lo que es manual, para cuando entre en acción, detiene el motor y obliga al operador a dar un mantenimiento, una supervisión, y después ponerlo en rearme el sistema. ¿Me dejo entender? Muy bien. ¿Qué más? El relé térmico tiene un pulsador color rojo. Ese pulsador es el stop. Permite detener al motor, el accionamiento del motor. ¿Está bien? Cuando yo presiono stop, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a abrir. ¿Está bien? Momentáneamente el contacto 95 y 96. Solamente cuando tú presionas el stop, abres el 95-96, deteniendo la marcha del motor. En ningún momento cierra 97-98, ¿no? E incluso cuando tú presionas, esa apertura es momentánea. Cuando tú dejas de pulsar, él vuelve a cerrarse, para que el motor pueda ser nuevamente activado cuando yo presione el pulsador marcha. ¿Me dejo entender? La diferencia entre el test y el stop. El test abre 95 con 96, cierra 97 con 98 y se queda así hasta que yo resetee para generar el rearme del sistema. En cambio el stop no. El stop solamente abre momentáneamente en 95 con 96. ¿Me dejo entender? Muy bien. Espero que haya sido un poquito claro la explicación, cómo funciona. Podemos tener en el mercado muchos modelos de diferentes marcas, pero el funcionamiento es el mismo.
Todos tienen un pulsador test, tienen una pérdida de ajuste, todos tienen un stop, un reset para rearmar el sistema, todos tienen los contactos auxiliares. Incluso he visto en unos modelos que la numeración de los contactos auxiliares no es así, 95, 96, 97, 98. Es 95, 96, 97, 98. Pero tiene la misma función. ¿Me dejo entender? Ahora vamos a ver físicamente cómo funciona el relé térmico. Bien amigos, aquí he hecho unas conexiones para poder ver en forma práctica cómo funciona el relé térmico. Tenemos al relé térmico que está conectado al contactor. Vamos a energizar. Ahora mire, al momento de energizar, el piloto rojo es encendido, indicándome que el sistema está energizado y el motor está a punto o está presto para ser puesto en marcha. ¿Sí? Entonces presionamos pulsor marcha, el motor está funcionando, está operando. Detengo el proceso, detengo el motor, nuevamente pongo en marcha el motor. ¿Sí? Vamos a simular una falla para ver cómo actúa el relé térmico. Mire, el relé térmico, como vimos en la parte teórica, tiene su pérdida de ajuste, el pulsador stop, el pulsador de reset. Bien, tiene las salidas hacia el motor y aquí está acopladas al contactor las entradas, los terminales de entrada. Si el motor ya está en marcha y yo presiono el stop, recuerda que el stop me abre el contacto 95 y 96, pero en forma momentánea. Vamos a ver. Y detuvo el motor, ¿verdad? Ahora vamos a accionar nuevamente el motor. Y lo puedo accionar porque he presionado el stop. Ahora voy a simular una falla. Para ello, levantamos tiene una plaquita de protección. Y aquí, bien chiquito, está lo que es el pulsador test. Cuando yo presiono el test, ¿qué voy a hacer? Se va a abrir el contacto auxiliar 95 con 96, apagando el motor, y se va a quedar así, y se va a cerrar 97 con 98, encendiéndome un piloto de advertencia. A ver, vamos a ver. Efectivamente, apagó el motor y se encendió no el rojo, sino el ámbar, indicándome una advertencia. Y si yo soy un operador irresponsable, quiero forzar el funcionamiento del motor, voy a accionarlo. Y no me lo va a permitir. ¿Me dejo entender? No lo va a permitir, porque mantiene enclavada esa posición. ¿Qué tengo que hacer? Presionar el reset. Al presionar el pulsador reset, rearmo el sistema. Se apaga el piloto ámbar y se enciende el piloto rojo, indicándome que el motor está presto para ser encendido nuevamente. A ver. Efectivamente. La cual yo puedo nuevamente poner en marcha el motor. Veamos algo bonito. Yo pude rearmar el sistema debido a que el pulsador reset está configurado para manual. Lo puedo poner automático. Ah, ya. ¿Cómo lo puedo poner automático? Agarro y lo giro. Y ya está en automático. Cuando salte el relé térmico, cuando entre en acción, va a detener el proceso. Mire. El motor está funcionando. Voy a simular una falla. Presiono test. Saltó. Y mire quién se prendió. El rojo. No el ámbar. El rojo. Presto para ser nuevamente accionado el motor. ¿Por qué? Porque reset está en automático. Significa que rearme es automático después que haya saltado, se haya puesto en activación el relé térmico. La cual no es conveniente, ¿verdad? Entonces lo voy a volver a manual. Mira cómo se vuelve manual. Agarro la perilla y la giro y la suelto.
De tal manera que si el motor está operando, el relé térmico entra en acción por ante una falla, una sobrecarga que ha determinado. ¿Qué sucede? Es el ámbar quien se enciende y me evite ¿qué cosa? La puesta en marcha del motor. Para rearmar el sistema, que tengo que hacer, ¿se acuerda? Presionar reset y el motor está presto para nuevamente ser accionado. Recuerda que el relé térmico trabaja en función de la corriente que absorbe el motor eléctrico en el momento de arranque y durante su funcionamiento. Es decir, el relé térmico lo que hace es evalúa la corriente que está absorbiendo el motor y de acuerdo a ello puede determinar el calentamiento, el arrollamiento del motor eléctrico. No es que él detecte la temperatura, porque el relé térmico no es un sensor. Él trabaja de acuerdo a la corriente que pasa por sus bimetálicos y cuando vence su coeficiente térmico, estos bimetálicos van a deformarse y van a hacer que este relé térmico entre en funcionamiento hasta que se detiene el motor y los bimetálicos recuperan su temperatura normal y vuelven a su forma natural, lo cual me permite nuevamente poner en acción al motor eléctrico. Espero que hayan entendido el funcionamiento del relé térmico. Espero haber sido claro y cualquier cosa me pueden escribir, y si es que en algo tengo que mejorar, tengo que volver a explicar, con mucho gusto lo haré. Con ustedes ha sido Edgardo Hanán Bavera, su servidor. Muchas gracias.